A la mejor tragedia. Ya, según Aristóteles, es la tragedia perfecta. ¿Qué tiene Edipo Rey para ser considerada la tragedia perfecta? Eso lo menciona Aristóteles en su obra La Poética, una obra que se compuso en el siglo IV a.C. Aristóteles nos dice que Edipo Rey, que es una obra teatral, especialmente una tragedia, es la tragedia perfecta. ¿Por qué? Lo que pasa es que esta obra cumple con la catarsis, que es la purificación del alma por medio de la compasión, cumple con la mimesis, que es la imitación de la realidad a partir, ¿no?, de este rasgo de verosimilitud, donde todos los personajes son personajes humanos, no hay dioses, pero lo cual no quiere decir de que el hombre haga lo que le da la gana. O sea, cumple con la mimesis, cumple con la catarsis, cumple con las tres unidades teatrales. ¿Cuáles son las tres unidades teatrales? Unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción. O sea, toda la obra se da en un solo día. En un solo día Edipo se entera de que su mamá quiso acabar con él, de que su madre no era su verdadera madre y que su esposa en verdad era su madre, ¿no? Porque Edipo pensaba que sus padres eran los reyes de Corinto, la reina, ¿no?, Mérope y el rey Pólibo. Pero después se termina dando cuenta que sus padres no, en verdad no eran ellos, sino que él simplemente había sido adoptado porque su madre biológica lo intentó matar, se lo dio a un soldado para acabar con él. Pero esta mujer que intentó matarlo, ahora es la mujer que lo amaba. ¿Por qué? Porque esa mujer era su esposa y había tenido 4 hijos con ella. Y ese hombre que hace mucho tiempo había asesinado de incluso 3 caminos, era su padre. Y que todo lo malo que pasaba en Tebas, él era la causa de esa peste. No, es una historia muy interesante. O sea, cumple con las unidades de tiempo con un solo día, unidad de espacio, todo se da en un solo lugar, ¿no? Hola, Yandy, en un solo lugar. ¿En qué lugar? En las puertas del Palacio de Tebas, hablando de peste, no digo Yandy. Ya, y una acción impulsa a toda la obra. ¿Cuál es esta? No, hablamos de la búsqueda del asesino de Layo. Ya, la búsqueda sin daño, esa es la opción, esa es la acción, perdón, la acción que va a traer consigo, ¿no?, el desencadenamiento de las más acciones. O sea, Edipo empieza a jalar una madeja y cuando jala esta madeja encuentra retazos que tienen que ver con su vida, que era un rompecabezas inconcluso y termina armando un espejo monstruoso donde al final descubre de que él es el culpable de todo lo malo que pasa en Tebas. ¿Cómo empieza esta obra? Esta obra empieza cuando un grupo de ancianos con ramas de olivo va a la puerta del palacio y le suplica a Edipo, no, oh Edipo que reinas mi país. Así empieza la obra, donde un sacerdote le habla a Edipo y le suplica porque hay una enfermedad que acaba con la vida de muchos tebanos. A los tebanos también le dicen cadmeos, porque son descendientes de Cadmo. Cadmo es el fundador de Tebas, ¿no? Y le empiezan a rogar. Edipo, cuando escucha esto, Edipo le dice, no se preocupen, no, yo ya envié a mi cuñado Creonte para que averiguara el porqué de la peste, porque así es como ustedes sufren, yo sufro el doble, porque soy el rey y me preocupo por ustedes. Ya, y Edipo ve a lo lejos que viene Creonte. ¿Quién era Creonte? Creonte era su consejero y también su cuñado. Y a la vez también era la persona en la que más confiaba, ¿no? Creonte. Y cuando Creonte llega, Creonte quiere hablar con él, no, a solas, pero Edipo le dice, no, todo lo que vas a decir, díselo frente a mi pueblo, no tengo nada que ocultar. Y Creonte le cuenta lo que el oráculo le ha dicho, porque Creonte venía del oráculo de Delfos. Salón, el oráculo no es un personaje, ¿ya? Simplemente se le menciona. Y le cuenta de que no, el dios se encuentra muy amargo porque el antiguo rey de Tebas, el rey Layo, ha muerto y no se le cobró venganza y para colmo el asesino vive entre ellos. Y la única forma de poder calmar la ira del dios es que muera el asesino o es desterrado. Y Edipo le dice, bueno gente, la tenemos fácil, el culpable que salga. Y nadie salía. Edipo se pone a investigar, ¿no? Y le pide a su pueblo que se entregue, ¿no? El culpable, y nadie salía. Y Edipo, ¿no?, dice, aquellas personas no, que saben quién es el culpable y lo ocultan en su silencio, también son culpables. Así que de una vez que lo denuncie, y nadie salía. Y Edipo se amarga y termina dando una de las leyes más severas que hay, que esta persona va a terminar siendo repudiada por todos, va a ser una persona no que va a tener que mendigar su comida porque nadie lo puede tener cerca a su casa, y si esta persona le brinda cobijo, la maldición también caerá sobre él. Así que Edipo no da una ley donde este ser es un ser impuro y tiene que ser repudiado. Fíjate, Edipo termina dando una ley muy severa, ni siquiera le da la muerte, sino que lo destierra y, no, y considera que es un ser repugnante y cuya presencia puede causar un radio de desgracias en todas aquellas personas que estén cerca de él. O sea, termina dando una ley muy severa. Así está Edipo de amargo. Pero lo que no sabía Edipo es que al final todo eso va a ir sobre él. ¿Por qué? Porque Sófocles es el maestro de la ironía.
En serio, la ironía trágica se ve claramente, ¿no? En esta obra, porque Edipo hay una parte donde Edipo dice, yo voy a vengar la muerte de Layo como si él hubiera sido mi padre. Oye, Edipo, ¿no te das cuenta que en verdad era tu viejo? No, en serio, acá hay muchísima ironía. El hecho mismo de dar una ley donde al final él termina siendo el que asuma esa culpa, ¿no? Y caiga sobre él la ley que él mismo ha dado. Un efecto rebote. Bueno, y Edipo se pone a investigar, ¿no? Y pregunta cómo murió Layo. Según la creencia popular, Layo había muerto en un cruce de tres caminos, que era la Fócida, ¿no? Y según la creencia popular, no, Layo había muerto por un grupo de asaltantes. Y la única persona que sobrevivió ahora era un pastor que vive en las montañas. Edipo lo manda a llamar. Quiere llamar a este antiguo soldado, que ahora es un pastor. Pero como vive muy lejos, Edipo se desespera. Y por recomendación del coro, Edipo manda a llamar a Tiresias. Tiresias era un ciego divino, que a pesar de que era ciego, tenía más conocimientos que las personas que pueden ver. Fíjate la ironía. Es ciego y ve, ¿no? Ciego y ve. Edipo ve, pero es ignorante. Y cuando Creonte, no, cuando Edipo manda a llamar al ciego Tiresias, Tiresias llega y no quiere hablar. Tiresias no quiere hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Porque Tiresias ya sabe no todo lo malo que va a suceder en Tebas. Que Edipo lo saluda, confía en sus facultades, no le suplica y le pide por favor que le diga quién es el culpable. Y Tiresias le dice, bueno, qué mal, no, qué triste tener clarividencia cuando todo aquello que lo sabía ya lo he olvidado. Y Edipo le exige, y Tiresias se niega. Edipo le reclama, Tiresias se niega. Y Edipo empieza a burlarse de Tiresias y de sus facultades. Es ahí que Tiresias le suelta todita, la primera tiradera, la de Tiresias. Le suelta toda la verdad. Cuando le suelta toda la verdad, Edipo se amarga porque Tiresias le dice, ¿no te das cuenta que el culpable que tanto busca se encuentra aquí entre nosotros? Se cree extranjero sin saber que Esteban ya ha tenido hijos, que a la vez son tus hermanos, y que es un hombre que ahora tiene poder y después terminará siendo repudiado por todos y mendigará su comida y terminará más ciego que yo. Y Edipo le dice, ¿qué? ¿Me estás culpando a mí? Yo digo, sí, y Edipo se amarga y lo acusa a Tiresias de traición y cree que con Creonte se están confabulando para quitarle el poder. Edipo está muy amargo, ya muy amargo y los acusa de traición. Y Tiresias, antes de irse, le suelta de nuevo todita la verdad. Le suelta toda la verdad y le dice, ¿no? Que este es un culpable, que ensució la cama de su madre y que terminará, ¿no? Mendigando su comida. Se descubrirá que es padre y hermano de sus propios hijos, hijo y esposo de la misma madre que le dio el ser, ¿no? Y se va. Y Edipo queda así, ¿no? Desconcertado, acusando a todos de traición, ¿no? Que quieren ir en contra suya, que no quieren hacer un golpe de Estado. Sí, y en ese momento de tensiones llega su esposa, llega Yocasta, e intenta calmarlo. Y le dice, no creas en adivinos, no creas en adivinos. Fíjate la actitud hereje de Yocasta. ¿Por qué? Porque Yocasta está desestimando a una persona que ha sido escogida por los dioses. Ya, Yocastas está cometiendo también un acto de ibris y su ibris va a ser después, ¿no? La causante del desenlace en ella, porque Yocasta cree estar por encima de una autoridad. Todo es en el palacio, todo es en el palacio, ya, todo es en el palacio. Toda la historia sucede en unidad de espacio, recuerda, unidad de espacio, todo es en el palacio. Y sucede que se ponen, ¿no? Y llega Yocasta y le dice, mi amor, no creas en adivinos. ¿Por qué? Yo te cuento. Lo que pasa es que hace mucho tiempo a mí, un adivino, me dijo que, no, que el hijo que yo iba a tener con Layo le iba a dar muerte. Y mira, Layo no murió como tanto creía. Layo murió por un grupo de asaltantes, ¿no? En un cruce de tres caminos. Así que, mi amor, no, si los dioses en verdad quieren que se cumpla su profecía, lo van a decir directamente y no van a ir por estos caminos intrincados. Y cuando Yocasta le cuesta eso, Edipo se pone nervioso. ¿Por qué? Porque esas noticias turban su alma. Porque lo que dice Yocasta tiene que ver con su vida. ¿Por qué tiene que ver con su vida? Porque Edipo había salido de Corinto. Porque Edipo pensaba de que sus padres eran los reyes de Corinto. La pregunta es, ¿y por qué Edipo salió de Corinto? Por una profecía. Porque le habían dicho que él iba a matar a su padre y que iba a acostarse con su madre. Y cuando Yocasta le cuenta eso, de que el hijo que iba a tener con Layo iba a matar a su padre, coincide con su vida. Y Edipo se pone nervioso, turba más su alma esas palabras, en vez de confortarlo. Y en ese momento, para
empeorarlo todo, llega un mensajero de Corinto, de donde Edipo supuestamente era príncipe, y le dice, mi señor, el rey de Corinto, el rey Pólibo ha muerto. Es importante que usted regrese y me acompañe para poder tomar la corona. Señor, tiene que seguirme para poder ser nombrado rey de Corinto. Y Edipo le dice, me llena mucha tristeza tu noticia, pero yo no puedo volver. Yo no puedo volver. Mi padre ha fallecido y yo no puedo volver porque yo salí de Corinto porque la profecía me había dicho de que yo iba a matar a mi padre. Pero ahora que lo pienso, quizá yo lo maté. Quizá con mi ausencia y mi distancia causé un malestar muy profundo en él y la pena socavó su espíritu y yo fui el culpable de su muerte. Pero no, no, yo no puedo volver, porque si yo vuelvo, allá está mi madre y quizá yo cometa, no, el error de casarme con ella y yo no quiero eso. Y el mensajero, para confortarlo, dice, mi señor, descuide, usted no es hijo del rey de Corinto, usted es adoptado. Hace mucho tiempo a mí me entregaron un niño que la reina amó y lo llamó Edipo. Usted, mi señor, no es hijo de los reyes de Corinto, puede volver, no hay preocupación alguna. Y en vez de calmarlo, lo pone mal, ¿no? Y Edipo se pone mal. ¿Por qué? Entonces, ¿hijo de quién es? Y para empeorar la cosa, viene el pastor, el antiguo soldado. ¿Te acuerdas? El pastor, el único sobreviviente de la matanza del Ayo. Y cuando el pastor llega, el pastor reconoce al mensajero. ¿Por qué lo reconoce? Porque ese mismo pastor, ese mismo soldado, había sido el soldado que la reina le entregó un niño para que lo matara. El mismo soldado que hace muchos años atrás no recibió un niño que estaba maldito. La reina le entregó al pequeño Edipo que tenía unos 3 días de haber nacido para que lo matara. Ni siquiera la reina le puso nombre. Coincidencias fatales en la vida. ¿No? El soldado le puso un clavo en los talones y se lo llevó al monte para acabar con él. Pero, oh, se apiadó de él y le dice, mi señor, a todos mentí. Y, no, y este niño, yo lo salvé, le entregué a un hombre y lo hice por piedad, por piedad. Y ese hombre está acá y te pedí que no volvieras, que no regresaras a estas tierras. ¿Qué haces acá, mi señor? Y lo que dice, y si ese hombre dice la verdad, considérese el más infortunado de los hombres, mi señor, porque hace mucho tiempo yo mentí y le conté de que el rey Layo había muerto por un grupo de asaltantes, pero no fue un grupo, mi señor, fue una persona. Y cuando esa persona llegó, temblé, porque esa persona llegó y se volvió rey. Y yo le pedí a la reina suplicante que me viera muy lejos, a las montañas, para poder llevarme la verdad conmigo y morir con ella. Pero aquí estoy, mi señor, trayendo la verdad, porque el que mató al rey Layo, que era su padre, fue usted, mi señor. Usted mató a Layo. Usted es el culpable de todo lo que está sucediendo acá, mi señor. Y si en verdad lo que está sucediendo es por su culpa, considérese el más infortunado de los hombres. Y Edipo dice lo siguiente. Dice, ay, 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 todo se ha aclarado ahora. Oh, luz, pudiera yo verte por última vez. Nací de quien no debería haber nacido. He vivido con quienes no debería estar viviendo y maté a quien no debería haber matado. Edipo sale de escena y cuando Edipo sale de escena, nos llega un sirviente que nos cuenta todo lo que ha sucedido. Porque recuerda que las acciones violentas y sangrientas no se ven. Y nos cuenta que la reina Yocasta, intuyendo lo peor, porque ya en ella estaba ya esta idea de que de que este hijo era Edipo, de que este hijo con quien se había casado era Edipo, Yocasta sale de escena. Se golpea el vientre, lo cuenta el sirvienta, se golpea el vientre gritando, Layo, Layo, ¿qué hemos hecho? Layo, Layo. Y se arrancaba los cabellos desesperadamente. Y con una cuerda, se ahorca la reina. Nunca dice que se ahorca con sus cabellos. Se arranca los cabellos y se ahorca con una cuerda. Eso lo dice el texto. Es un efecto Mandela el que nos ha llevado a pensar de que la reina se ahorcó con sus cabellos. No, ella se arranca los cabellos. Se arranca los cabellos. Lo dice en la obra, lo dice en la obra. ¿Ya? Tú créeme a mí nomás, Carolina. Yo soy el único hombre que no miente. Y más aún, domingo de resurrección. ¿Ya? Y se ahorca. Edipo entra y Yocasta, o sea, golpea el cuarto de Yocasta y no le abre. No le abre.
Edipo desesperadamente rompe las bisagras de la puerta y se mete a la casa, ¿no? Y encuentra a Yocasta ahorcada dentro del palacio. Edipo la abraza y Edipo dice, ¿no? Edipo la abraza y Edipo se da cuenta de que él es el culpable y con qué ojos voy a ver a mis, no, voy a ver a Layo, con qué ojos voy a ver a todos no, a todos mis familiares. Y Edipo dice, maldita sea, si con estos ojos no vi la verdad, entonces ¿para qué me sirven? Y Edipo se hunde los broches de su vestimenta, se los hunde en los ojos hasta que revientan y sale sangre negra. Y recién Edipo sale en escena, con lágrimas de sangre que cubren su rostro, y le pide a Creonte que cumpla la ley que le había dado. Edipo le dice, por favor, Layo, la única forma de salvar a Tebas es que se cumpla la ley que yo he dado. Y le pide, por favor, que cuide a sus hijas, porque sus hijos son hombres y van a crecer. Pero sus hijas, ¿quién va a cuidar a sus hijas? No, la desgraciada de mis hijas, ¿quién la va a querer? No, y Edipo, asumiendo la verdad, asumiendo la carga, Edipo sale de Tebas desterrado, acompañado por su, no, por su hija mayor. No, es con ojo, se arrancan los broches de su vestimenta, la de él, y se los une en los ojos, no con la de Yocasta. Eso lo dice el libro. Edipo sale desterrado, y la obra culmina con las palabras finales del Corifeo. ¿Qué le dice el Corifeo? El Corifeo dice lo siguiente, a manera de conclusión, a manera de enseñanza moral para la época. Dice, oh habitantes de mi patria Tebas, miren, miren, he aquí Edipo, el que solucionó famosos enigmas, hombre poderosísimo, al que todos los ciudadanos miraban con envidia por su destino. ¿En qué cúmulo terrible de gracias ha venido a parar? De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue el término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. O sea, tú no puedes decir que eres feliz, porque tú no sabes lo que los dioses están preparados más adelante. Aquí el Corifeo está señalando de que el hombre no puede luchar contra el destino asignado por los dioses. Quizá tú ahorita gozas una felicidad, pero de felicidad superficial, porque al final los dioses quizás te prepararon desgracias y llanto. Así que no puedes decir que eres feliz sin la mira puesta en el último día. Se parece al final del libro Doom, cuando Paul Atreides se saca los ojos y es desterrado ante los sentimientos exactos. Ah, pero sería al revés, Cadmé. ¿Sabes por qué? Porque Doom se basa en Edipo, no Edipo se basa en Doom, ¿no? Encontraríamos allí ciertas referencias, ¿no? De la tragedia griega en esta obra Doom, donde en Doom también se habla un tipo de mesianismo, ¿ah? Porque recuerda que Atreides, ¿no? Él se creía eh, ¿no? El salvador de todo este pueblo. O sea, el libro y la película termina asumiendo una serie de categorías muy interesantes, como la idea del mesianismo, como la idea de ceguera, que tiene que ver con la sabiduría, con la adquisición de la sabiduría, no también sobre estas cuestiones étnicas y problemas raciales y sociales que se dan. O sea, la gran saga de Duna es una saga que ha tomado un montón de referentes de la cultura popular. Por eso que el libro, o la cantidad de libros conformes, ¿no? a esta gran saga, termina siendo un libro que se actualiza en cada lectura. A mí me gustó mucho la última adaptación, más que todo la parte uno. Me gusta mucho la parte uno. La parte 2 no la aumenta más categorías. Profe, ¿a qué se refiere con que Edipo aparece como un chivo expiatorio? Un chivo expiatorio es un supuesto culpable. Es un término jurídico que alude, ¿no? A un culpable sobre un hecho delictivo o un asesinato. No puedes decir que ingresaste hasta que tienes tu constancia. Así es, Luis Castro. Edipo se hizo rey porque había resuelto un enigma. Claro, pero ojo, esa es la parte mítica, Yamilei. Ya ten cuidado, ya no confundas la parte mítica con la parte textual. La parte textual empieza con Edipo ya es rey. La parte mítica nos alude cómo Edipo logra vencer a la Esfinge, que en la obra se menciona apenas, ¿ah? Porque hay una parte al comienzo de la obra donde, ¿no? Donde el sacerdote le dice, oh Edipo, gobierno de mi país, bla, 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 tú que nos libraste de la cruel cantora, tú que nos libraste de la cruel cantora. ¿Quién era la cruel cantora? Era la Esfinge. Parece la parte mítica de la obra. La Esfinge nunca aparece en la obra, se le menciona unas cuantas veces, ¿no? Pero nunca aparece, ¿sí?
Ya. Ahora sí, el tema del día de hoy. El día de hoy nos toca hacer renacimiento. El renacimiento marca el inicio de una nueva época. El renacimiento marca el inicio de la edad moderna. La edad moderna. Un ratito, voy a compartir un ratito, mi querido Marrones. Conchuda la gente. ¿Qué? Pero todos somos marrones, yo también soy marrón. Este bonito color puerta de colegio estatal. Este bonito color regla de la academia. Este bonito color 20 céntimos. Un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde he puesto el material? Acá está. Ya, acá está. Ya, lo encontré. Ya. ¿Qué academia son? Sabia, sabia. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa? Somos ABC. Ustedes son de lo peor. Ni Judas se atrevió tanto. Y eso, que hace poco nomás no obtuvo 30 monedas. Ya, el día de hoy, mi querido Salón, nos toca hacer el renacimiento. Ya, el renacimiento. El renacimiento marca el comienzo de una nueva época. El renacimiento marca el inicio de un nuevo periodo de la historia de la humanidad. Recuerda que la humanidad se divide en cuatro edades, ¿no? Didácticamente hablando, la humanidad se divide en cuatro edades. ¿Cuáles son estas cuatro edades? Tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Hacemos un salto de la edad antigua a la edad moderna, ¿ya? ¿Por qué no hacemos edad media? Porque recuerda que San Marcos no toma edad media universal, no toma la edad media occidental. O sea, San Marcos ya no toma ya Dante Alighieri. Dante Alighieri hasta el año 2021, ¿no? Ya ni se va a acordar. Hasta el año 2021, San Marcos preguntaba a Dante Alighieri. San Marcos preguntaba, ¿no? Sobre la Divina Comedia. Sí, también tú. Ya, sobre la Divina Comedia. San Marcos ya no toma eso. Ya no toma eso. San Marcos hace un salto desde, no, el periodo ático hasta el siglo XV y XVI. El Renacimiento. La Edad Moderna empieza, en ese tiempo está en... Bueno, la Edad Moderna empieza en el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla. Recuerda que los turcos otomanos van a tomar Constantinopla en 1453 y eso provoca una serie de crisis económica. ¿Por qué? Porque el comercio se había activado a finales de la Edad Media. Si ustedes recuerdan, ¿no? El comercio se vio duramente afectado en este periodo, en la Edad Media, debido a las invasiones, saqueos que había. Las grandes ciudades no van a verse las grandes ciudades van a verse afectadas, ¿no? La actividad más importante de la Europa medieval fue la agricultura, y los señores feudales van a tener tanto poder como los reyes. Bueno, todo esto empieza a cambiar. Y a finales de la Edad Media se estaba gestando ya una burguesía que son los comerciantes adinerados, cuyas rutas se habían ampliado con las cruzadas, ¿no? Porque todos sabemos de que las cruzadas, si bien es cierto, tuvo como objetivo recuperar Ciudad Santa, uno de sus objetivos también va a ser ampliar la ruta de comercio. Y eso va a llevar a que los comerciantes tengan muchísimo dinero. Y cuando esta ruta de comercio, más que todo Constantinopla, se va a ver truncada, eso va a provocar una crisis donde van a desesperadamente buscar nuevos caminos para poder comercializar con las Indias Orientales, porque el comercio más beneficioso era el comercio de las especias.
Lo que ahora lo encuentras tranquilamente, ¿no? En tu cocina, sal, pimienta, bueno, pimienta, canela y todas estas cosas, no especias que te sirven para poder aderezar la comida. Ya eso hace muchos años era sumamente apreciado económicamente. Y los europeos, desesperadamente por buscar nueva ruta de comercio, van a aceptar una idea descabellada. Apareció un genovés que creció en España y le dijo, pues tío, yo tengo la solución, que si nos vamos por el poniente llegaremos por el levante. Oye, Colón, no seas un gilipollas, pues no te das cuenta que la tierra es un plato y que si te vas más allá te puedes caer al fondo del camino. Y le digo, oye, tío, ¿qué te pasa? Yo he leído el diario de Marco Polo y si nos vamos más allá podemos llegar, ¿no? A las Indias Orientales. Joder, pues si sean ustedes gilipollas, no se dan cuenta que esta ruta es flipante y nadie quería acompañarlo. Y Colón presentó su proyecto en muchas coronas hasta que una corona, no, una corona le recibió, la corona de Castilla. No se dice que la reina empeñó sus joyas para poder solventar este viaje de excursión y exploración. Pero ningún hombre quería acompañarlo, así que Colón va a tomar a la peor gente de Europa, el lumpen de Europa. Hablamos de presos, reclusos, violadores, cicleros, hinchas de la U, hinchas del Real Madrid. No, toda esta gente acompañó a Colón y Colón se aventuró a ir más allá de todo lo conocido. Y sin proponérselo, llegó a dónde? Llegó a América. ¿Por qué? Porque Colón creyó que había llegado a las Indias Orientales. En octubre de 1492, nos dicen las fuentes históricas que Colón pisó tierra americana. Llegó a Centroamérica primero y se produjo no un cambio a nivel cognitivo. Los europeos se van a dar cuenta de que hay nuevas cosas por descubrir. Todo cambia en la mentalidad de Europa. Así que este periodo de entusiasmos por los grandes inventos que traen consigo grandes descubrimientos ultramarinos hizo de que el hombre y su forma de ver las cosas cambiara. Estamos hablando de volver a creer en el hombre, actualizar, ¿no? Estas características propias de este movimiento artístico llamado el clasicismo. El clasicismo, recuerda, es el primer gran movimiento artístico-cultural que se va a dar cuando empieza, ¿no? Cuando empieza la Edad Moderna. El clasicismo. El clasicismo cuando empezó, perdón, el Renacimiento cuando empezó, se considera que empieza a finales del siglo XV. A finales del siglo XV no empieza el Renacimiento y va a tener su mejor momento durante todo el siglo XVI. Durante todo el siglo XVI no va a tener su esplendor el Renacimiento, pero las primeras manifestaciones renacentistas se dan desde finales del siglo XV, ¿ya? En Florencia, Italia. Recuerda que Italia no era el país que todos conocemos, era un conjunto de reinos, ¿no? Que estaban agrupados, lo que ahora conocemos como Italia. El Renacimiento. El gran papel del Renacimiento es actualizar las características propias del clasicismo. Se vuelve a tomar una admiración por el mundo clásico. Se vuelve a leer y releer autores clásicos. Hablamos de autores griegos y romanos. O sea, hablamos de Homero, Esquilo, Sófocles, Virgilio, Horacio, Ovidio, Lucano y más. ¿Quién se encargó de la difusión de los autores clásicos? Los humanistas. El humanismo es una corriente filosófica que se abarcó con mucha fuerza en Italia a finales de la Edad Media. Los humanistas eran intelectuales que sabían griego, sabían latín, sabían estas lenguas antiguas. Y ellos leen a los griegos, no solamente los leen, sino que traducen su obra y las imprimen y va a haber un radio de influencias. ¿Por qué? Porque algo que les beneficia bastante es la imprenta. No, la gran creación de la imprenta moderna. Ojo, imprenta moderna, he dicho. ¿Por qué? Porque sucede que la imprenta ya existía. Solamente que la imprenta era muy rústica, muy artesanal. Y como la imprenta era muy artesanal, los libros que se imprimían lentamente. Mayormente los libros se hacían a mano y se custodiaban como grandes joyas en los monasterios. No cualquiera podía acceder a estos libros. Y eso va a llevar, ¿no? Eso va a llevar a que todas las obras sean consideradas joyas que eran custodiadas en estas bibliotecas que se encontraban en lugares tantos en monasterios. Cuando Johann Gutenberg mejora la imprenta al crear los tipos móviles, eso va a agilizar y dinamizar todo este proceso de producción y difusión de los libros. Así que los pensadores van a utilizar esta imprenta moderna para difundir el mundo clásico. Imagínate, ya puedes acceder a obras como la de Homero, ya puedes acceder, ¿no? A obras como la de Virgilio, y no solamente conocer las obras de ellos, sino también su forma de ver las cosas, el antropocentrismo imperante y el conocimiento por la mitología. Ese conocimiento de la mitología les sirve para que utilicen a ¿no? los dioses, semidioses, y los expongan como metáforas en diálogos o en poemas. En la obra de William Shakespeare,
Cuando Romeo y Julieta dialogan, Romeo utiliza referencias mitológicas para poder, ¿no? Establecer un diálogo con Julieta o poder decorar lo que dice. Las referencias mitológicas es un claro ejemplo de la influencia del pensamiento renacentista. O se puede ver también en la obra de Luis de Góngora, de Francisco de Quevedo, de Fray Luis de León, las referencias mitológicas. Esa referencia mitológica nos vincula con el mundo clásico, la mitología, porque es un conocimiento, ¿no?, de las obras grecolatinas. El Renacimiento. El Renacimiento es una época de grandes entusiasmos. O sea, el hombre vuelve a creer en sus facultades. ¿Cuáles fueron las causas de todo esto? Recuerda, este movimiento no surge de la nada, o sea, este giro, esta revolución, este cambio en grandes proporciones fueron por los grandes inventos que traen consigo los grandes descubrimientos. Inventos como que la brújula, el astrolabio, no, las carabelas. Recuerda que las carabelas eran un tipo de barco sumamente novedoso y muy caro que la corona española solventó. Eran barcos fáciles de maniobrar que podían aguantar la fuerza del viento y, no, y las mareas, las carabelas. Por eso Colón utilizó las carabelas. ¿Qué más? El perfeccionamiento de la imprenta. ¿Qué más podemos decir? No, el surgimiento de la clase burguesa. Y todo esto va a llevar a que el mundo cambie, la edad moderna. Y la edad moderna va a tener tres movimientos. El primero de todos es el Renacimiento, que se da con mucha fuerza en el siglo XVI. Después viene el Barroco y después viene el Neoclasicismo. ¿Ya? Lo voy a poner en el chat, que seguro que es la PPT esta. Lo voy a poner acá, la Edad Moderna. Un ratito. Ya, la Edad Moderna. El primero de todos es el Renacimiento. El segundo es el Barroco. Y el tercero es el Neoclasicismo. El Renacimiento se da con mucha fuerza durante el siglo XVI, el Barroco se da con mucha fuerza durante el siglo XVII y el arte neoclásico se da con mucha fuerza en el siglo XVIII. ¿Ahí está? Solamente que en la PPT dice Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, pero en vez de poner Neoclasicismo ponen Ilustración. Lo que pasa es que el Neoclasicismo es la manifestación artística del arte ilustrado. Siglo XVIII, el famoso siglo de las luces, en la época del triunfo del pensamiento racional. El racionalismo domina el ambiente, no, el ambiente científico y también cultural y literario. Las obras tenían una inclinación racionalista, alejándose de la fantasía y buscando más que todo la verosimilitud. Y las obras neoclásicas del siglo XVIII estaban atadas al pensamiento clásico. ¿Por qué crees que se llama neoclasicismo? Neo. Son los nuevos clásicos, o también llamado clasicismo francés, porque esto sea en Francia, donde los autores neoclásicos actualizan el pensamiento clásico por segunda vez. ¿Por qué segunda vez? Porque recuerda que el Renacimiento lo ha hecho por primera vez, ¿no? El neoclasicismo por segunda vez vuelve a tomar los clásicos, solamente que los autores neoclásicos eran mucho más estrictos. Los autores neoclásicos, ellos eran mucho más rigurosos. Y a eso le sumamos también el pensamiento racional, ¿sí? El día de hoy hablaremos del Renacimiento. Fíjate esta línea de tiempo, esto te va a salir bastante, ¿no? La línea de tiempo, acá tenemos todo lo que te he explicado del siglo XV al siglo XVIII, lo que es la Edad Moderna. Pero eso, sí, todo esto yo lo envío. La semana pasada también lo envié y lo revisaron. Sí, ¿no? Ya al final de la clase termino y se lo envío. ¿Sí, mi querido Salón? Ya, ya no te preocupes, Dieguito. ¿Algo más? ¿Un cuartito de pollo? ¿Un cafecito de Starbucks? ¿No? Salchipapa. Un chaufita. Ya, ya, un chaufita. Ya te envío a tu compañero color chaufa. Premio Nobel, por favor. No, lo siento, nuestro último premio Nobel se murió. Un Juane, un Inca Colón.
un frappe de mocha blanco con leche de coco, la leche la puede poner a gusto. La leche la puede poner a Augusto. ¿Cómo que Augusto? Oye, Carmiel, por favor, estamos en horario familiar. ¿Qué es esto? Un libro hecho por el gran literato Agüero. Ah, yo también quisiera eso. Ya, seguimos. El Renacimiento. Salón, ¿alguien sabe cómo se llama esta imagen, por favor? ¿Alguien sabe cómo se llama esta imagen? ¿Alguien sabe cómo se llama? Ah, ¿en serio? La creación de Adán se encuentra en el cielo raso de la Capilla Sixtina. ¿Hecha por quién? Por Miguel Ángel Buonarroti. La creación de Adán. Así es, Gianni, excelente. Estas pinturas reflejan claramente la admiración por el cuerpo humano. Estas pinturas, estos frescos, porque están hechos sobre muros, ya este es el caso del techo, si lo raso, ¿no? Reflejan esa admiración por el cuerpo humano. No va a ser como un alumno una vez me preguntó y me dijo, no, profesor, ¿por qué hay tantos calatos? Que en esa época no había ropa. Y yo le digo, ay, cara, ¿por qué son así? Ay. Ahora imagínate, Salón, imagínate lo que... Y esto fue hecho por un papa, bueno, fue mandado a hacer por un papa, porque esto lo hizo Miguel Ángel. Ya, imagínate que el papa, lo que pasa es que los papas sabían muy bien de que había una avalancha de cambios que se estaban dando y era ya imposible detener todos estos cambios que estaban desarrollando a nivel pictórico, arquitectónico, musical, literato. Ya, en serio, era una serie de innovaciones que se estaban dando a nivel internacional. Ahora el Papa, intentando de alguna manera, ¿no? Direccionar este cambio artístico, porque los papas actúan como mecenas, recuerda que los mecenas son estas familias poderosas que van a, ¿no? ayudar a los artistas, le dice, oye, Miguel Ángel, ya que el cielo raso de la Capilla Sixtina está blanco, ya pídete algo bonito, pues algo bíblico, ¿no? Y Miguel Ángel dice, no te preocupes, su santidad, yo se lo decoro, ¿ya? Sí, ahora imagínate días después, semana después, meses después, entrar ¿no? a la iglesia, a la Capilla Sixtina y ver un montón de calatos, frailes, curas, ¿no? Sacerdotes, sacristán, imagínate, ¿no? Un montón de gente entraba y te pones a rezar y miras el cielo y era ver como, ¿no? Era ver un olifán de los ángeles. ¿Qué te pasa, Miguel Ángel? En serio, ¿ah? Se cuenta que habían tantos desnudos, hasta el mismo Dios estaba desnudo, que Miguel Ángel no va a ser aconsejado para que, oye, no te pases, pues ponle una telita pues encima de Dios, haz que sea querubín, levante la pierna y no se vea su cosita, pues. Mm, en serio, ¿ah? Por eso que Miguel Ángel tuvo que cambiar algunas cositas. ¿Ya? Lo interesante también es que acá hay desnudos, pero mira las proporciones, ¿no? Acá se le ve a un tal Adán con bastante frío, ¿no? Porque si fuera un poco más real, no, yo creo que no es muy proporcional. Bueno, esta imagen representa claramente la admiración por el cuerpo humano, ¿no? Y aquí ya estamos en el Renacimiento. El Renacimiento es la actualización de los autores clásicos y la actualización de sus características. El Renacimiento fue un cambio en muchos niveles. Va a haber tanto renacimiento pictórico como renacimiento musical, como renacimiento literario. En serio, el Renacimiento es una serie de cambios nunca antes vista, una verdadera revolución que se va a dar. Y todo esto no fue de un día para otro. Van a haber no ciertos factores que van a impulsar estos cambios.
unos factores como la brújula, el astrolabio, lo que te dije, ¿no? Los grandes inventos que traen consigo los grandes descubrimientos. La mejora y perfección de la imprenta y la relectura de los autores clásicos. Todo esto va a llevar a que aparezca el Renacimiento que se va a dar en muchos países. Si bien es cierto, Italia se va a convertir en el centro del conocimiento de esta época, también se da en Francia, España, Inglaterra, Portugal, Holanda y muchos más. Como esto nace en Italia, los primeros humanistas van a ser italianos. Eso quiere decir que las primeras traducciones que se hacen del griego y el latín es al italiano. Y saber italiano en esa época era muy importante porque la lengua italiana era la lengua que te vinculaba con el mundo. Si tú querías conocer, ¿no? La obra de Homero, Horacio, Lucano, Ovidio, que son autores clásicos, tenías que saber italiano. El italiano era como ahora el inglés, la lengua que te sirve para poder ahondar más en el conocimiento. El italiano era muy importante y es tan importante que cuando el Inca Garcilaso la Vega, a un poco más de 20 años, se fue a España, tú sabes que el Inca Garcilaso la Vega nació en 1539 y a los 21 años se fue a España, o sea, en 1560. En 1560, el Inca Garcilaso la Vega se va a España, fíjate el año, 1560, y estando allá en España, no, él va a reclamar la herencia de su padre, él reclama la herencia de su padre y él también, no, porque su padre era un conquistador, lamentablemente se la niega, ¿no? Se la niega y el Inca Garcilaso va a tener, ¿no? Para poder mostrar su fidelidad a la corona, él se vuelve soldado de la Armada Real y él vive, ¿no? Como soldado hasta que más adelante él eh, recibe una pequeña herencia, bueno, no, pequeña no, una cuantiosa herencia de un familiar paterno. Él recibe la herencia y deja la carrera de armas y se dedica a la carrera de letras. Y siendo él una persona leída, la lengua que aprende es la lengua italiana. La lengua italiana. Fíjate, ¿ah? Porque él es un hombre que se dio cuenta de lo que estaba pasando en su época y él aprende italiano y hace una traducción del italiano al castellano. Esta traducción se llama Diálogos de amor de León el Hebreo. ¿Y cuándo fue la traducción? Ya la traducción del Inca Garcilaso de la Vega es de 1590. 1590. O sea, el Inca Garcilaso de la Vega tenía ¿qué edad? Si él nació en 1539. 39, 40, 51 años. A los 51 años. A los 51 años, él traduce una obra del italiano al castellano, 1590. Y esa es su primera obra. Estamos en el siglo XVI. O sea, el Inca Garcilaso de la Vega tiene una influencia renacentista. ¿Por qué? Por los autores que escogió y la admiración que tuvo por las obras como la del León el Hebreo. Diálogos de Amor es un libro de León el Hebreo donde nos habla sobre no, este amor neoplatónico que el Inca Garcilaso de la Vega va a asimilar. Y ese neoplatonismo y esa idealización y estilo renacentista se puede ver en sus obras como los comentarios reales. Los comentarios reales es una crónica dividida en dos partes. La primera parte, ¿no? Habla de los incas, la segunda parte habla de los españoles. Y en la primera parte se puede ver esa idealización del mundo incaico, donde nos describe unos incas que eran perfectos, ¿ya? Y su prosa, si ustedes leen al Inca Garcilaso, su prosa es equilibrada, armónica y serena. Influencia renacentista, o sea, clara influencia renacentista, porque para el hombre renacentista la belleza tenía que ver con la armonía. Italia. Autores italianos importantes tenemos a Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, el gran Nicolás Maquiavelo, ¿no? Recuerda que Nicolás Maquiavelo tiene un tratado político muy importante llamado El Príncipe, ¿no? Que va a dar paso a una categoría, lo maquiavélico. En Francia tenemos a Michel de Montaigne, François Rabelais, Pierre Ronsard. El importante de este grupo es Michel de Montaigne, ¿no? Trae un libro llamado Ensayos, donde a partir, ¿no? de las perspectivas del hombre, de su razonar, empieza a hablar de muchas cosas. Recuerda que España va a tener un periodo de esplendor y hegemonía. Ese periodo de esplendor y hegemonía se va a llamar el Siglo de Oro. Cuando empieza la Edad Moderna, España se va a convertir en una de las grandes potencias de la Edad Moderna, una de las primeras grandes potencias de la Edad Moderna.
porque España es dueña de la mitad del mundo conocido. Y en ese periodo de esplendor económico también se va a dar un periodo de esplendor cultural. Tenemos a grandes autores como Garcilaso de la Vega. Salón, por favor, no confundas a Garcilaso de la Vega con el Inca Garcilaso de la Vega. Ya Garcilaso de la Vega y el Inca Garcilaso de la Vega son dos personas distintas. El Inca Garcilaso de la Vega es un autor peruano que nació en el Cusco. Garcilaso de la Vega es un poeta español que nació en Toledo. Profe, ¿había un vínculo parental entre ellos? Sí. Garcilaso de la Vega, el español, él era el tío abuelo del Inca Garcilaso de la Vega. Era su tío abuelo. ¿Se conocieron? No se conocieron. Porque el español murió joven, a la corta edad de, ¿no? De la edad que tiene Yandy, más o menos, los 32, 34 años. Murió el poeta Garcilaso de la Vega. Sí, García de la Vega murió a raíz de unas, ¿no? De unas heridas de guerra allá en Francia. Su obra más conocida son las églogas, siendo la más llamativa la égloga número uno, ¿no? La de Salicio y Nemorosa. Así que no se conocieron, ¿ya? Salón, ¿cómo se llama esta pintura? ¿Cómo se llama esta famosa pintura que también es una clara admiración por el mundo griego, por la filosofía griega? ¿Alguien sabe cómo se llama esta famosa pintura? ¿Alguien? ¿Nadie? 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 No, no. Así es, gracias Google. Es la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas, así es, Yandy, muy bien, Carolina. Es la Escuela de Atenas, ¿no? ¿Y quién es el autor de la Escuela de Atenas? Es Rafael Sanzio. ¿Por qué bueno, este mural, porque está en una pared, por qué este mural es tan importante? Porque este mural nos presenta a los filósofos de la antigüedad, ¿sí? Y en el medio podemos ver al Papa Aristóteles con Platón, señalando el mundo de las ideas, con el dedo hacia arriba, ¿no? Y mira, una clara muestra de admiración por la filosofía griega. Y bajo este mural hablamos de la literatura renacentista. Recuerda que la literatura renacentista no va a tener una influencia muy notable por los humanistas. El humanismo es esa doctrina filosófica que va a impulsar estos cambios. Y bajo esta imagen, Salón, ¿alguien sabe cómo se llama esta imagen que está acá? Esta es la famosa imagen de el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, ¿no? Es un dibujo de Leonardo da Vinci. Porque recuerda que el Renacimiento también está vinculado con estos grandes artistas, ¿no? Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Donatello, los Tortuninjas. Y bajo esta imagen de acá, ¿no? Hablemos de las características. Es una auténtica revolución cultural, surge en contra del dogmatismo cristiano medieval, porque antes de la Edad Moderna estaba la Edad Media, donde la Edad Media, los pensadores de esa época consideraban de que Dios era el centro de su universo. El texto bíblico era tomado de una manera literal, no metafórica. Era interpretado de una manera muy ortodoxa por la Iglesia Católica y tú no podías contradecir la palabra de Dios en la tierra, el libro sagrado, el dogma de fe, porque si no, ella le llamado hereje, pagano, brujo y te quemaba. Con el paso del tiempo se empieza a cuestionar esa lectura que le da la Iglesia Católica al texto bíblico y aparecen otras interpretaciones, como la de quién, la de Martín Lutero de 1517. ¿No? Ojo, la gente no se vuelve atea, la gente sigue siendo muy religiosa, pero aparecen nuevas interpretaciones de la Biblia, porque antes había solamente una única interpretación. Le van a dar la importancia a algunos sacramentos, se cuestiona el papel de los santos, hasta la Virgen María, ¿no? Y eso va a llevar a que aparezca la religión protestante, que también va a ser un gran aliciente para este cambio de época. Italia se convierte en el centro del pensamiento, hay un retorno y una admiración por la cultura clásica y por tanto se vuelve a tomar al hombre como eje de su pensamiento, un marcado antropocentrismo. ¿Cómo se puede ver el antropocentrismo en William Shakespeare? ¿Cómo se puede ver el renacimiento en la obra de William Shakespeare? Porque William Shakespeare es un autor de transición, tiene tanto obras renacentistas como obras barrocas. Y muchos intelectuales dicen que lo mejor de su obra es más que todo de tendencia barroca. Pero San Marcos no pregunta eso, San Marcos nos pregunta su influencia renacentista. ¿Y cómo se puede ver el renacimiento en la obra de William Shakespeare? Porque William Shakespeare crea arquetipos.
que es arquetipos son modelos de las pasiones humanas. O sea, vamos a encontrar al hombre en todas sus facetas. El hombre celoso, Otelo. El hombre ambicioso, Macbeth. El hombre que da de todo por sus hijas, el rey Lear. El hombre que se enamora siendo joven apasionadamente, Romeo y Julieta. El hombre que comete infidelidad, Marco Antonio y Cleopatra. El hombre avaro, el mercader de Venecia. Y así van a ver una serie de personajes arquetípicos que representan las pasiones humanas. El hombre y las pasiones. Ahí se puede ver el antropocentrismo renacentista en la obra de William Shakespeare y también en Romeo y Julieta y en otras obras las referencias mitológicas. Esas referencias mitológicas están vinculadas con este conocimiento de la mitología clásica, ¿no? Así que guarda esos datos, ¿ah? Guarda esos datos. O sea, ¿qué tiene William Shakespeare para ser considerado renacentista? ¿Cuál era el ideal de belleza de las obras clásicas? El ideal de belleza tenía que ver más que todo con la armonía, el equilibrio, ¿no? Que es una idea de belleza heredada del mundo clásico, como se puede ver en los autores griegos y romanos. Hablemos de la gran era isabelina, la famosa Isabel I, Isabel la Grande, también llamada no la Reina Blanca o también llamada la Reina Virgen. Ella es hija de quién? Hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, la famosa Isabel, que va a llevar a Inglaterra a su mejor momento, más que todo al teatro de su época. Isabel amaba el teatro. Se va a convertir en gran protector de los artistas de su época. Por tanto, ella era una mecenas, una mecenas. Ella va a cuidar a muchos dramaturgos. Antes de Isabel, el teatro en Inglaterra era un teatro muy grosero que se hacía en las calles y se hacía en los bares. El teatro antes de Isabel era un teatro muy burdo. Con Isabel todo eso cambia. ¿Por qué? Porque ella se va a convertir en una gran protectora de artistas. Por eso es que William Shakespeare tiene una compañía teatral llamada El Gran Chambelán. Sí, él fue protegido por la reina Isabel. Y cuando fue protegido por la reina Isabel, con los ingresos que le daba, no por sus obras, él va a construir un teatro que para su época era muy revolucionario, el famoso Teatro Globo. Es por eso que William Shakespeare es llamado el padre del teatro nacional inglés, el famoso Teatro Globo. ¿Qué tenía el Teatro Globo que lo hacía distinto? ¿Qué tenía el Teatro Globo que lo hacía no innovador? El teatro, la estructura del teatro. No, fíjate que la estructura es una estructura circular, aprovechando, y el techo hueco, y aprovechando la luz natural. Las obras teatrales se hacían más que todo en las mañanas, ¿no? Y a la tarde, bueno, apenas comenzaba la tarde, se hacían estas obras de teatro. Era un teatro muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque las personas que iban eran diferentes estratos sociales. O sea, un teatro de masas. Abajo se concentraba el pueblo, no que pagaba unas cuantas monedas para estar observando la obra y estar de pie. No tenían mayores beneficios por el poco dinero que, ¿no? que pagaba. En la parte alta, ahí donde se puede ver que son como tipo estrados o palcos, ahí se encontraba ya la nobleza. Ya sea, no, ya puede ser una nobleza con títulos nobiliarios o quizá unos mercaderes adinerados, que tenían, ¿no? esta posibilidad económica de poder solventar esos lugares y tener una vista privilegiada. Así que tanto personas de la clase alta como de la clase baja podían observar, ¿no? la misma obra, el Teatro Globo. Por eso es que este teatro fue tan revolucionario. Ahora, William Shakespeare, él era dueño del Teatro Globo, tenía su compañía teatral y a la vez él era autor de estas obras. O sea, fíjate el ingreso que, no, económico de William Shakespeare. Era su teatro, su compañía teatral y el autor de las obras que él representaba. El ingreso era líquido. Y William Shakespeare va a estar durante mucho tiempo en Londres hasta que se crema el Teatro Globo. Cuando se quema el Teatro Globo, eso llevó a que William Shakespeare regresara a su ciudad natal, a Stratford upon Avon, esté con su esposa y con sus hijas y días después fallezca, o meses después fallezca. Él muere en abril de 1616, aunque algunas fuentes nos dicen de que él murió el 23 de abril. El más grande error que se ha cometido es decir de que él murió el 23 de abril. Es cierto que él murió el 23 de abril, pero de otro calendario. Lo que pasa es que recuerda, Inglaterra se había mechado con la Iglesia Católica. Así que los ingleses se negaban a utilizar el calendario católico.
el calendario que hasta el día de hoy utilizamos. ¿Qué calendario? El gregoriano. Ustedes saben que este calendario que usamos es el calendario, ¿no? Calendario gregoriano. Ya, sucede que los ingleses que se habían mechado con la Iglesia Católica, no, su rey Enrique VIII, el papá de Isabel, no, él se mechó y sacó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y ellos se negaban a utilizar, ¿no? El calendario del Papa Gregorio. Así que usaban ellos el calendario juliano, el juliano. El calendario juliano se diferencia del gregoriano por unos 4 o 5 días. Así que William Shakespeare no murió el 23 de abril, o sea, murió el 23 de abril, pero del calendario juliano. Pero si lo convertimos en otro calendario, murió más o menos un 28, 29 de abril. Y el más grande error que está cometido es decir de que William Shakespeare, Cervantes y Elín Garcilaso de la Vega murieron el mismo día, mismo mes y mismo año. Por eso que ese día es el día del libro, dicen todos. Pues no, mi querido Marrón, no es así, ¿ya? No es así. Y esa es una de las más grandes mentiras o manipulación de la verdad que se ha hecho. Sí. Así que ten cuidado con eso. Esta es una fotografía actual del famoso Tato Globo. Mm. El Tato Globo se quemó hasta que después, se reparó y en la actualidad está así. Es un teatro que alberga a más de 3.000 personas, el Teatro Globo. Es un teatro innovador para su época, como te dije, ¿no? ¿Qué tenía William Shakespeare de innovador? Los personajes de William Shakespeare son personajes de diferentes estratos sociales. Recuerda, las tragedias clásicas, los personajes eran más que todos de la nobleza. Pero en el teatro de William Shakespeare, si bien es cierto, los personajes principales son de la nobleza, también encontramos personajes de bajos estratos. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿qué personaje de bajos estratos estaba siempre con Julieta? La ama. ¿Qué personaje de los bajos estratos no le dijo a Romeo de que Julieta había muerto? Era Baltasar, su criado, ya la vez su amigo. Y la ama es como el contrapunto cómico de esta historia, a pesar de que es una tragedia. Ya encontramos algunos momentos risibles en la obra, cuando la criada dice algunos diálogos en doble sentido. Así que no hay mucha tensión trágica o fatalista en toda la obra, como sí lo hay en las obras griegas, ¿no? Aquí ya encontramos ya como que un tipo de teatro distinto, con elementos cómicos, lo que más adelante va a llamar Lope Vega el drama, bueno, o la comedia nueva. Se le considera a Lope Vega, creador de las comedias, de los dramas, perdón, de las comedias nuevas, los dramas. Él es William Shakespeare, ¿no? El famoso cisne de Avon, que nació en Stratford-upon-Avon en 1564 y falleció en 1616. Si te das cuenta, él murió joven. Él murió ¿A qué edad murió William Shakespeare? Él murió a los 52, a los 52 años. Así es, Osvaldo. A los 52 años murió William Shakespeare. Murió relativamente joven. Se sabe muy pocos datos de su vida adolescente. Se sabe muy pocos datos de su vida de niño. ¿Cuándo empezó a tener más datos sobre él? Cuando empezó a estrenar sus obras. Cuando empezó a estrenar sus obras, ya muchos hablaban sobre él y todas las obras que presentaba. Por tanto, hay muchos datos sobre este autor, pero no tenemos datos de niño. No se sabe que era hijo de un carnicero, un vendedor de carne. Se sabe que tuvo una educación bastante básica. Se sabe que se casó joven con una mujer mayor llamada Anne Hathaway. Y después tenemos muy pocos datos sobre él. Por estos pocos datos que tenemos sobre William Shakespeare, algunos dicen de que él es un impostor, de que no es posible que una persona de una educación regular no haya podido elevar el lenguaje de esta manera tan sublime, que no es posible que una persona que no salió de Inglaterra pueda describir, ¿no?, algunos ambientes del Medio Oriente como se puede ver en Otelo. No, este es un impostor. Y la teoría es tan fuerte que hay una película sobre eso que se llama Anonymous, donde explora de que él es un actor mediocre que simplemente filmó las obras de un hombre de una nobleza puritana que debido a ¿no?, a la religión que profesaba, se le era prohibido hacer ese tipo de obras. Claro. Pero para San Marcos consideraba de que él sí es el autor. Porque recuerda que un gran artista puede venir de cualquier lugar. Ratatouille. Gusto. Ujú. Pero no cualquiera puede ser un gran artista.
Para nosotros él es el autor de estas obras. Para nosotros él es el autor de estas famosas tragedias. Pero William Shakespeare no solamente hace tragedias, también tiene comedias. Y no solamente tiene comedias, también tiene dramas históricos. No solamente tiene dramas históricos, también tiene poemas. Así que William Shakespeare es un autor muy interesante, ¿ya? Sus tragedias más conocidas son las de Romeo y Julieta, Hamlet, El Rey Lear, Macbeth, Otelo. Pero también tiene comedias como El Mercader de Venecia, La Felicidad Domada, ¿no? La Tempestad, Los Alegres Comadres de Windsor y pocos más. Tiene dramas históricos como Enrique VIII, Ricardo II. Tiene poemas, ¿no? Como Venus y Adonis, La violación de Lucrecia y sus sonetos. ¿Por qué este autor es tan importante? Porque recuerda que él crea arquetipos, los modelos de las pasiones humanas. Otelo representa los celos, la ambición es Macbeth, la duda Hamlet, el amor juvenil es Romeo y Julieta, el amor paternal, ¿no? El Rey Lear, la avaricia, Mercader de Venecia y muchas obras más. ¿Ya? El día de hoy hablamos de Romeo y Julieta, esta famosa tragedia en 5 actos. ¿Ya? Un ratito, por favor, dame un minuto.
Romeo y Julieta. Romeo y Julieta es una tragedia de William Shakespeare. ¿Ya? Lo interesante es que esta obra no es original de él. William Shakespeare no es un autor que va a destacar por su originalidad, sino va a destacar por sus innovaciones. Porque William Shakespeare va a tomar obras que ya que pertenecían ya a otros autores. Por ejemplo, Romeo y Julieta le pertenecía a un italiano llamado Matteo Bandello. No se llamaba Romeo y Julieta, no se llamaba Los Capuletti y los Montecchi. Lo que hace William Shakespeare es tomar esta historia y elevarlo a un lenguaje mucho más poético. Lo que hace William Shakespeare es tomar esta historia y desarrollar arquetipos humanos, ¿no? Hace que los personajes representen la esencia de un amor apasionado juvenil. Un amor que se enfrenta a cualquier tipo de obstáculo o cualquier tipo de, ¿no? de poder que quiera detenerlo. ¿Sí? No solamente Romeo y Julieta, ¿no? Sino también Hamlet. Hamlet también ya existía, se llamaba Hamlet, que estaba dentro del libro de historia danesa, hecha por Saxo Grammaticus. O sea, William Shakespeare, como te dije, no es una persona que se destaca por su originalidad, sino por sus innovaciones. Tomar, ¿no? una obra y después elevarla a un estrato superior. Por eso que también es conocido como el padre del teatro inglés, ¿no? Padre de la lengua inglesa. Los ingleses celebran, ¿no? esta capacidad escritural de William Shakespeare, porque en verdad sus obras son bastante poéticas. A pesar de que son obras teatrales, encontramos algunos elementos líricos que se puede ver en Romeo y Julieta, esa elevación del lenguaje y ese gran trabajo de las metáforas, hacen de que las obras sean sumamente destacadas. Romeo y Julieta. ¿Cómo empieza Romeo y Julieta? ¿Cómo empieza esta famosa tragedia de dos jóvenes que pertenecían a dos familias que os odiaban? Todos sabemos de que habían dos familias importantes en Italia. Ojo, es una Italia medieval. Es una Italia de más o menos el siglo XV, o sea, es una Italia de finales de la Edad Media del siglo XV, XIV. ¿Por qué? ¿Por qué se cree? Porque la alusión de la enfermedad, ¿no? ¿Te acuerdas que Fray Lorenzo tiene un plan que lamentablemente no puede lograr cumplir porque Verona ha sufrido una cuarentena? Ya, esta cuarentena alude a la peste negra. Ya también estos matrimonios concertados. ¿Te acuerdas que el papá de Julieta quería que su hija case con el conde de París? Ya, esto es muy medieval. O no, estos conflictos entre las familias. Es también bastante medieval, ¿no? Ese conflicto de las familias por tener mayor presencia o mayor poder en una ciudad. Ese es medieval. Ya, así que esta obra tiene notables resonancias medievales. Y encontramos una mujercita que a pesar de su corta edad se enfrenta a las normas sociales de su época, Julieta. Julieta es el mejor personaje femenino de William Shakespeare, porque Julieta no solamente se enfrenta a su padre, sino lo que representa la autoridad de su padre. La autoridad de su padre representa una autoridad patriarcal social, porque era muy normal de que las hijas terminen siendo un nexo no político y social. Mi hija se casa contigo, por tanto, logramos un mayor acercamiento, nos volvemos familias por mi hija. Y eso quería el padre. El padre, el señor Capuleto, quería casar a su hija con el conde París. ¿Por qué el matrimonio con el conde París era sumamente beneficioso? Porque el conde París era el primo del príncipe Escalus, el príncipe de la Escala. Si mi hija se casa con el pariente del príncipe Escalus, entonces estamos logrando conectarnos con con la mayor autoridad de la ciudad. Imagínate, era un matrimonio sumamente beneficioso. Era lo que se esperaba de Julieta. Y el día del cumpleaños de Julieta, que ni siquiera era su cumpleaños, sino que adelantaron su fiesta de cumpleaños para poder, ¿no? legalizar ya la edad de matrimonio y poder hacer de que esta fiesta sea para el conde París. O sea, más que una fiesta de Julieta, es una fiesta de promoción de Julieta para el conde París. Y justo ese mismo día conoce a Romeo. Y al final Romeo se termina llevando el premio mayor. Ese Romeo. O sea, Julieta al comienzo funciona como objeto. Julieta como objeto. Y después Julieta se transforma y se convierte en la Julieta que decide, en la Julieta que se enfrenta a su padre, en la Julieta que rompe las normas sociales, en la Julieta que decide tanto su vida como su muerte.
Es por eso que es un personaje tan, pero tan importante. ¿Cómo empieza Romeo y Julieta? Romeo y Julieta empieza con el coro, ¿ya? El coro. Recuerda que el coro es una herencia de la antigua tragedia griega. La antigua tragedia griega, ¿no? ¿Cómo empieza empieza así? En la hermosa Verona, donde acaecieron estos amores, dos familias rivales, igualmente nobles, habían derramado por sus odios mutuos mucha inculpada sangre. Tus hijos inocentes pagaron la pena de esos rencores, que trajeron su muerte y el fin de su triste amor. Solo 2 horas va a durar en la escena este odio secular de razas. Atended al triste enredo y supliréis con vuestra atención lo que falte a la tragedia. Fíjate, el coro. El coro es una invención de los griegos. Y el coro está siendo actualizado en Romeo y Julieta, el coro, donde el coro nos presenta la historia, en la hermosa Verona. Toda la historia sucede en Italia, a pesar de que el autor es un autor inglés, Italia. Y después de presentar, ¿no? De que la historia va a hablar sobre un triste amor, o sea, desde el comienzo me dice de que los personajes principales van a morir. Acá lo dice, fíjate. Sus inocentes hijos pagaron la pena esos rencores que trajeron su muerte y el fin de su triste amor. Mira. Desde el comienzo, ¿qué tal spoiler? Desde el comienzo me dice que van a morir. Pero más que el final trágico, nos interesa cómo se desarrolla, cómo nace el amor, cómo se desarrolla el amor y cómo es que los personajes con ese amor se enfrentan al odio de sus familias. Y cómo es que el amor puede cambiar porque al final la familia se reconcilia. Es interesante esto. Después de que el coro habla, ¿qué viene? Viene una pelea. Sí, ¿quiénes se pelean? Los criados de ambas familias. O sea, era un odio tan tonto, tan irracional, que hasta los mismos criados que no tenían nada que ver uno con el otro, no se pelean. Sí, los criados de los Capuleto con los criados Montescos se encuentran en las calles de Verona y se pelean. ¿Por qué se pelean? Por una infantilada. Porque uno de ellos hace una señal con el dedo, no una señal que ofende al otro. Se muerde el dedo pulgar. Y al morderse el dedo pulgar, eso provoca una pelea. Y cuando se están peleando, el primo de Romeo, Benvolio, saca su espada para poner orden. Y cuando Teobaldo ve a Benvolio con la mano, Teobaldo le reclama y le dice, oye, Benvolio, ¿por qué sacas tu espada? ¿Acaso quieres ver tu muerte? Y en eso Benvolio le dice, ¿qué estás hablando, Teobaldo? Saco mi espada para poner paz. Y en eso Teobaldo le responde, le dice, paz, me habla de paz cuando tengo las manos, esa palabra me es tan odiosa y más que tú, oye, desgraciado, pelea. Y se empiezan a pelear. Lo que pasa es que Teobaldo, el primo de Julieta, Teobaldo, que es un Capuleto, ya es bien antipático. Teobaldo es recontrabelicoso. Por eso que era llamado el príncipe de los gatos, porque le gustaba mucho pelearse a Teobaldo. Y eso va a provocar, ¿no? Eso provoca una pelea mayor. Ya una pelea mayor donde mucha gente inocente que no tenía nada que ver en la gresca se mete y termina muriendo. El príncipe Escalus, cansado de esas peleas, no da una orden. Aquel que vuelva a pelearse, su sangre va a ser derramada. Aquel que va a enturbiar la paz lo va a pagar con su cabeza. Es por eso que hay una paz muy tensa en la ciudad de Verona. Lo bueno es que Romeo no había participado en esa pelea, porque Romeo estaba encerrado en su habitación sufriendo. ¿Por quién? Por la joven Rosalía. Rosalía es una muchacha que había despreciado a Romeo porque Rosalía decidió tomar el camino de la religión. Rosalía iba a ser monja, por eso que se negaba a cualquier tipo de pretensión amorosa. Y eso, ese voto de castidad, era el sufrimiento de Romeo. Benvolio, su primo, le dice, pero fíjate en otras. Y le dice, no, imposible. Si yo me fijo en otras, sería como un libro abierto para poder resaltar la belleza de mi amada Rosalía. Ninguna mujer se puede parecer a ella. Y su primo le dice, no, primo, yo te haré olvidar. Benvolio le promete que le va a hacer olvidar a Rosalía. Porque se enteran de una fiesta, los Capuleto. Ah, Salón, estamos día domingo, ¿ya? Ya. Si no ingreso, voy a ser monjo. Bueno, mongo quizá. ¿Ya? Estamos día domingo, por si acaso. Estamos día domingo. Todo esto es día domingo. ¿Ya? Y el mismo día domingo, la pelea, ¿no? Romeo.
Ya se entera de una fiesta que los Capuletos van a presentar a Julieta en sociedad, ¿ya? A Julieta en sociedad. Así que ellos deciden convencer a Romeo y van a la mansión de los Capuletos, día domingo, el mismo día domingo. Van a la mansión de los Capuletos y van disfrazados, porque están en tierra enemiga. Y cuando están disfrazados, Romeo se quiere ir. En serio, Romeo se quiere ir porque nadie se parece a su amada Rosalía, ¿no? Y tanto va a ser ¿no? el fastidio que Romeo está a punto de irse. Y alguien reconoce a Romeo. ¿Quién reconoce a Romeo? Teobaldo. ¿Te acuerdas el belicoso y antipático de Teobaldo? Ya Teobaldo reconoce a Romeo. Teobaldo lo reconoce, le quiere hacer frente, pero su tío, el señor Capuleto, el señor de la familia, le dice, pero sobrino, ¿por qué se rotan a gusto? ¿No te das cuenta que estamos en una fiesta? Tío, este desgraciado de Romeo Montesco está en nuestra tierra, tiene que morir. Dice, pero sobrino, me han dicho que ese muchacho es un buen muchacho, así que si el día de hoy se porta bien, que sea mi invitado. Y el sobrino dice, ¿cómo es posible? Yo no voy a permitir eso. Y el tío le dice, tú vas a hacer lo que yo te digo, pues soy el señor de esta casa. Y el tío le termina llamando la atención a Teobaldo y lo ridiculiza. Teobaldo, enojado, ¿no? En su pecho crece un profundo odio hacia Romeo. Y Romeo ni enteraba, ni enteraba. Romeo tenía ganas de irse hasta que ve a la joven Capuleto, hasta que ve a Julieta. Cuando Romeo ve a Julieta, se queda prendado de su belleza sin siquiera saber su nombre, porque así somos los hombres, ¿no? Somos seres que nos deleitamos con la belleza. Y Romeo ve a Julieta, le toma la mano y le besa tiernamente la mano. Y no, y le dice, si con mi mano he profanado tan celestial altar, perdóneme. Mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso. Fíjate, si con mi mano le he ofendido, mi boca va a limpiar su ofensa. Y Julieta lo mira y dice, uy, caballero, el peregrino ha equivocado el sendero, pese a que parece devoto. El palmero únicamente ha de besar manos de santo. Mira, Julieta le está dando una invitación al beso. Le dice, no, usted ha equivocado el camino, le dice, porque uno cuando besa a un santo no le besa la mano. Usted ha equivocado el camino, le dice, aunque parece devoto. Y Romeo la escucha y al darse cuenta que Julieta le está diciendo de otra forma, bésame en la boca, ¿no? Romeo dice, "Oh, ¿y no tiene labios el santo lo mismo que Romero?" Y Julieta le dice, los labios del peregrino son para orar. Oh, es una santa, dice Romeo. Cambien pues de oficio mis manos y mis labios. Ore el labio y otórgueme lo que le pido. Y en vez de que ella se amargue, porque Romeo le está diciendo, otórgueme lo que le pido, o sea, le pido un beso. Y Julieta le dice, el santo escucha con tranquilidad los ruegos. En ningún momento le está diciendo, tenga cuidado, jovencito, no sé con quién está metiendo. Usted no me va a decir así nomás. No, no, no. Ella le dice metafóricamente, el santo escucha con tranquilidad los ruegos. Y Romeo le dice, al ver que ya hay permiso para el beso, Romeo le dice, entonces escúcheme tranquila mientras mis labios oran y los suyos se purifican y la besa en la boca, ¿no? Y en eso Julieta le dice, en mis labios queda la huella de su pecado. Y Romeo le dice, ¿del pecado de mis labios? Ellos se retractarán con otro beso. Se la chapa de nuevo. Y Julieta, en vez de amargarse, ¿qué le dice? Besas muy virtuosamente. Mira qué tal jugada. Tanto la de Julieta como la de Romeo. Le ha sacado tres besos, uno en la mano y dos en la boca. ¿Qué tal chape? Y sin denuncia. ¿Sí es Julieta o Yandy? Yo me pregunto. ¿Ya? Eh, algo que también estamos, algo muy interesante es la desacralización de los santos. Están utilizando la religión para poder coquetear. Mira esto. ¿Qué tipo de herejía es esto? Están usando la imagen de los santos para coquetear. Mira, en Semana Santa todavía. Y Julieta no se enamora de este muchacho y este muchacho se enamora de esta muchacha sin siquiera conocerse. Hasta que Julieta le pregunta a su criada quién es ese muchacho que está allá que no baila. La criada le dice, ¿quién? ¿El de allá? Ah, él es el maldito Romeo cuyos labios no deben pronunciar. El único descendiente es infame estirpe. Y Julieta dice, ¿qué? Amor nació del odio.
Harto pronto he visto sin conocerte, harto tarde te he conocido. Quiere que mi negra suerte se consagre al único hombre a quien debo aborrecer. Mira esta antítesis. Amor nacido del odio. Harto pronto he visto sin conocerte, harto tarde te he conocido. Mira esta antítesis, mira qué gran trabajo de lenguaje, maldita sea, qué poético. Su criada le pregunta, niña, ¿qué estás diciendo? Nadie, versos que me dijo uno bailando reggaetón. No, ay, qué niña, te están llamando a nada. Y fíjate cómo termina el acto uno. El acto uno dice, ved cómo muere en el pecho de Romeo la pasión antigua, cómo la sustituye una pasión nueva. Julieta viene a eclipsar con su lumbre la belleza que mataba de amores a Romeo. Él, tan amado como amante, puso en una raza enemiga su ventura. Ella va pendiente, enemigo anzuelo, el cebo sabroso del amor. Ni él ni ella pueden declarar a su anhelo, pero la pasión buscará medios y ocasión para manifestarse. Mira, el acto uno empieza con el coro, termina con el coro. Herencia de la antigua tragedia griega. Encontramos acá elementos de la cultura griega. Acto 2. Estamos lunes. No, domingo. Domingo, todavía es domingo. Ya todavía es domingo, pero ya domingo de noche. Ya acabó la fiesta. Acabó la fiesta y Romeo no quiere que el día acabe sin ver de nuevo a Julieta. Estamos domingo. Romeo salta las altas murallas, se va a la mansión de los Capuleto y a pesar de que su vida corre peligro, Romeo está en tierra enemiga. Está en el jardín de los Capuleto buscando saber cuál es el cuarto de Julieta. Si esto no es acoso, no sé qué es. Ya, Julieta, estando sola, sale a su balcón, ¿ya? Y ella dice en voz alta lo que piensa. En el teatro es normal. Si tú lo haces, estás con problemas mentales. Julieta dice en voz alta lo que piensa, porque recuerda que en el teatro los monólogos son muy usuales. Y Julieta, creyendo que está sola, dice lo siguiente. Oh, Romeo, 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 ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no niegas del nombre de tu padre y de tu madre si no tienes valor para tanto? Ámame y no me tendré por Capuleto. Y Romeo dice, ¿qué hago? ¿Le escucho o le hablo? Y salvo que esta parte acá es muy interesante ya, porque Julieta con 13 años está reflexionando sobre el sentido de las cosas, está reflexionando sobre el significante, sobre cómo el significante no depende del significado. Esto es muy interesante, ¿ah? Julieta tiene 13 años, está próxima a cumplir 14. Fíjate, con 13 años, ¿ah? ¿Qué dice Julieta? Así se ve. No, es una adaptación, pues. ¿Tú crees que van a poner una chica de 13 años a actuar depravado? No se puede, pero para la Europa medieval era muy normal que las chicas de 12, 13 años se casaran jóvenes. Esta es una adaptación. Ya, como te decía. Y Julieta dice lo siguiente. Fíjate cómo reflexiona sobre el sentido de las cosas. Dice, no eres tú mi enemigo, es el nombre de Montesco que llevas. Y aquí Julieta dice, ¿y qué quiere decir Montesco? No es ni pie, ni mano, ni brazo, ni semblante, ni pedazo algún naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservarías todas las buenas cualidades de su alma que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma toda mi alma. Mira, Julieta, diablo, señorita. Y Romeo le interrumpe. Julieta recuerda que cree que está sola. Romeo le interrumpe y le dice, de tu palabra me apodero y llámame tu amante y creeré que me bautizó de nuevo y que perdí el nombre de Romeo. Fíjate, Romeo interrumpe y Julieta dice, ¿quién está allí? ¿Quién está allí? Y en eso Romeo dice, otro gato. Y Julieta dice, ¿y quién eres tú? Que en medio de las sombras de la noche vienes a sorprender mis secretos. Y Romeo dice, yo no sé cierto mi nombre, porque tú lo aborreces ese nombre, amada mía. Y si yo pudiera, me lo arrancaría de mi pecho. Y Julieta lo escucha y le dice, pocas palabras son las que aún he oído de esa boca. Y sin embargo, te reconozco. ¿No eres Romeo? ¿No eres de la familia Montescos? Yo no soy ni una ni otra cosa, ángel mío, si cualquiera de los dos te enfada. Y Julieta le pregunta, ¿y cómo llegó hasta aquí? ¿Y para qué?
Las paredes de esta puerta son altas y difíciles de escalar, y aquí podrás tropezar con la muerte, siendo quien eres. Si alguno de mis parientes te encuentra, qué haces acá en San Juan de Miraflores? ¿Qué es acá en Bayóvar? ¿Qué es acá no, en Zapayal? O sea, Romeo no le teme a la muerte, fíjate, un caraballo, ¿no? Imagínate, ¿no? Allí en el obelisco, en Callao, en Ancón, Romeo te enamora. ¿Y Julieta qué le dice? En coche. Y Julieta le dice, las palabras salté con las alas que me dio el amor, ante quien no resisten aún los muros de roca, ni siquiera tus parientes temo. Y Julieta le dice preocupada, si te encuentran te matarán. No, y Romeo le dice, más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de 20 parientes tuyos. Mírame sin enojos y mi cuerpo será invulnerable. Y Julieta le dice, yo daría un mundo porque no te descubrieran. Y Romeo le responde, de ellos me defiende el velo tenebroso de la noche, mas quiero morir a sus manos, amándome tú, que esquivarlos y salvarme de ellos cuando me falte tu amor. Y Julieta le pregunta, ¿y quién te guió hasta aquí? El amor me dijo dónde vivías, de él me aconsejé y guió mis ojos que yo hubiera entregado. Sin ser nauchero, te juro que navegaría hasta la playa más remota por conquistar la joya tan preciada. ¿Qué tal flor el de Romeo? Y Julieta le dice, no, si el manto de la noche no me cubriera el rubor escucha, si el manto de la noche no me cubriera, el rubor de la Virgen subiría a mis mejillas, recordando las palabras que esta noche no me has oído. O sea, Julieta le dice, tengo roche, no de de lo que has escuchado, porque recuerda que Julieta ha dicho sus más profundos deseos. Y Julieta le dice, en vano quisiera corregirlas o desmentirlas. Resistencias vanas. ¿Me amas? Sé que dirás que sí y que yo te creeré. Y sin embargo podrías faltar a tu juramento, porque dicen que Jove se ríe de los perjurios amantes. Si me amas de veras, Romeo, dilo con sinceridad. Y si me tienes por fácil y rendida, como Yandy, al primer ruego dímelo también, para que me ponga esquiva y ceñuda, y así tengas que rogarme. Mucho te quiero, Montesco, mucho, y no me tengas por liviana. Antes de ser más firme y constante que aquellas que parecen desdeñosas porque son astutas, te confesaré que más disimulo hubiera guardado contigo si no me hubieras oído aquellas palabras que sin pensarlo yo te he revelado todo el ardor de mi corazón. Perdóname y no me juzgues de ligereza este rendirme tan pronto. La sola noche lo ha hecho. O sea, Julieta le está diciendo que si él no lo hubiera escuchado, sería un poco más reservada y sería un poco más no ajena a mostrar sus sentimientos. Pero como ya lo has oído, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es lo que tú despiertas en mí, Romeo, ¿no? Y Romeo le dice, júrate, amada mía, por los rayos de la luna que platean las copas de Torbe. Y Julieta dice, no, no jures por la luna, que en su rápido movimiento cambia de aspecto cada mes. No vayas a imitar su constancia. Mira, Julieta le está diciendo, no jures por la luna, porque no quiero que tu amor sea cambiante como ella, porque tú sabes que la luna es como tu amiga, cambia de cuarto en cuarto, ¿no? Y Romeo le pregunta, ¿no? Pues, ¿por quién juraré? Le dice Romeo. Y Julieta le dice, no hagas ningún juramento. Si acaso jura por ti mismo, por tu persona, que es el Dios que adoro y en quien he de creer. Y Romeo le dice, ojalá que el fuego de mi amor, no jure, le dice, aunque me da de alegría el verte, no quiero esta noche oír tales promesas que parecen violentas y demasiado rápidas. Son como el rayo que se extingue apenas aparece. Aléjate ahora y quizá cuando vuelvas haya llegado a abrirse, animado por la brisa del estío el capullo de esta flor. Adiós. Y ojalá aliente tu pecho en tan dulce calma como el mío. Mira, Julieta. Salón, mira esta metáfora de acá. Quizá cuando hayas llegado a abrir, dice, aleja, quizá cuando vuelvas haya llegado a abrirse el capullo de esta flor. Diablo, señorita. Oye, Romeo, Julieta, ¿qué estás haciendo, señorita? Por favor. Y Romeo le dice, ¿no me das más consuelo que ese? Y Julieta le dice, ¿qué? ¿Qué otro puedo darte esta noche? Tu fe por la mía. Y Julieta le dice, antes te la di
que tú acertaras a pedírmela. Lo que siento es no poder dártela otra vez. ¡Diablo, señorita! No, y Romeo le dice, ¿pues qué? ¿Otra vez quisieras quitármela? Sí, le dice Julieta, para dártela otra vez, aunque esto fuera codicia de un bien que tengo ya, pero mi afán de dártelo todo es tan profundo y tan sin límite como los abismos del mar. Cuantas más te doy, más quisiera darte. Pero oigo ruido dentro, adiós, y no engañe mi esperanza. Ama, allá voy. No, guárdame fidelidad, Montesco mío. Espera un instante que voy enseguida. Y Romeo cuando se queda solo, porque Julieta ya está haciendo llamada en su casa, Romeo dice, noche, deliciosa noche. Solo temo que por ser de noche no solamente no pase esto de un delicioso sueño. Y en eso Julieta vuelve y escucha lo que le dice. Solo te diré dos palabras. Si el fin de tu amor es honrado, si quieres casarte, avisa mañana al mensajero que te enviaré de cómo y cuándo quieres celebrar la sagrada ceremonia. Yo te sacrificaré mi vida e iré en pos de ti por el mundo. Mira, ¿qué podemos decir acá? Que no sabe sumar Julieta, porque le dijo, te diré dos palabras. Ya, y otro, que es ella la que le pide matrimonio. Es ella, porque así son de intensas. Y tiene 13. Estamos lunes en la madrugada. Lunes en la madrugada. Cuando Julieta se va, Romeo se queda toda la noche en vela. ¿No? Imagínate, pues, ¿no? Y al día siguiente le encuentra a Florenzo, y cuando ve a Romeo ojeroso, ¿no? Así como tú cuando estudias toda la madrugada, ¿no? Florenzo le llama la atención, ¿no? Pensando de que estaba llorando por Rosalía, y dice, no, parecito, yo actualicé mi estado, ya, ¿no he visto a mi hija? Y dice, ¿qué estás hablando, Romeo? Sí, parecito, esta mujer, ya. Y aquí Florenzo le llama la atención y dice, ¿qué pronto olvidaste a Rosalía en quien tanto cifrabas tu cariño? El amor de los jóvenes nace de los ojos y no del corazón. ¿Cuánto lloraste por Rosalía? Y ahora tanto amor y tanto enojo se disipó como el eco. Aún no he disipado el sol los vapores de tu llanto. Aún resuenan en mis oídos tus antiguas quejas. Aún se ven en tu rostro las huellas de antiguas lágrimas. ¿No decías que era más bella y gentil como ninguna? Y ahora, ja, te has mudado. Y luego acusáis de inconstante a las mujeres. ¿Cómo buscáis firmeza en ellas si vosotros le dais el ejemplo de olvidar? Y en eso Romeo le confiesa que no es Rosalía, que es Julieta, Julieta Capuleto, y que tienen planes de casarse. ¿Casarse? Ustedes. El odio con esto se puede acabar. Y Florenzo decide casarlos. Lunes, lunes, al segundo día de haberse conocido. Fray Lorenzo los casa. Los casa en la tarde. Julieta sale de su casa, como quien se va a la academia. Julieta sale de su casa como quien va, ¿no? a confesarse y termina casada. Ay, ¿es Julieta o Yanni? ¿Es Julieta o Maciel? Y se casa. Sale como Julieta y regresa como la señora Montesco. Se casa. Pero esto no es una bonita historia de amor. Esto es una tragedia. ¿Cuándo empieza la tragedia? Acto 3. Este es el acto donde se produce la inflexión. Este es el momento cuando se produce el quiebre. ¿Qué pasa? Recuerda que hay un personaje que está asadazo con Romeo. ¿Quién es? Teobaldo. Y Teobaldo va a buscarlo en lunes en la tarde. Lo va a buscar y lo golpea, lo insulta, lo provoca y Romeo no le responde. Lo sigue insultando y Romeo no se defiende. Y para colmo, Romeo, ¿qué le dice? Oye, Teobaldo, ¿qué te pasa? Yo nunca te agravié, te lo afirmo con juramento. Al contrario, hoy te amo más que nunca, guapo. Y quizás sepas pronto la razón de este cariño. Vete en paz, buen Capuleto, nombre que estimo tanto como el mío. Y en eso Mercucio, cuando escucha eso, dice, ¿qué? ¿Qué extraña cobardía es esto? Dice con estocadas, hey, Teobaldo, espadachín, pélate conmigo, pe. Y Teobaldo dice, ¿qué? ¿Te quieres pelear conmigo? No, tan solo quiero una de tus 7 vidas, soy el príncipe de los gatos, y luego aporrearte la paz los otras 6. ¿Ya, pues, quieres tirarte los gatos de espada y sacarle la vaina? Anda presto, porque si no, la mía te calentará las orejas antes que te la saques. Ya, pues, peleate conmigo. Y se empiezan a pelear. Y Romeo, que no quería que fluya sangre, coge a su amigo Mercucio y le dice, no, amigo, no. Y Teobaldo cobardemente le hunde la espada en el estómago.
Mercucio ha muerto en los brazos de Romeo por culpa de ese odio que impactó sobre él. Mercucio muere en los brazos de Romeo maldiciendo el de sus familias. Romeo, llevado por la ira, va sobre Teobaldo y lo mata. Romeo mata a Teobaldo y cuando mata a Teobaldo, con la mano ensangrentada de un pariente suyo, porque Teobaldo ya era su pariente, porque se casó con Julieta, Benvolio le dice, Romeo, huye, porque si no hay justicia será contra ti. Romeo huye. Y Romeo dice, oh, maldita sea, soy juez del destino. Va a buscar a Fray Lorenzo. Se quiere matar por lo que ha hecho. Y Fray Lorenzo le recomienda de que vaya a buscar a su mujer, que busca a su mujer. No, Romeo va a buscar a Julieta porque ese matrimonio tiene que consumarse. Para que sea válido, tienen que estar juntos. Romeo va a buscar a Julieta y Julieta y Romeo pasan toda la noche juntos. Sí, pasan la noche juntos. Martes, lunes en la noche. Julieta de 13 años o Romeo de 16 años. ¿Qué hacen? Se ponen a estudiar porque tienen simulacro la próxima semana. Claro. Ya, sí, y los dos van a pasar la noche juntos. Al día siguiente, al día siguiente, Romeo parte al destierro, porque recuerda, Romeo ha matado a Teobaldo. Romeo parte al destierro, al día siguiente, ya estamos ya martes en la mañana, ¿no? Claro, domingo, lunes, martes en la mañana, y Julieta se queda llorando, presagiando lo peor, porque su esposo parte al destierro. ¿Cuándo lo volverá a ver? No lo sabe. Y en eso llega su papá y le dice, hija mía, he aceptado el pedido de matrimonio del conde Paris. Te vas a alegrar. Espero que esta noticia pueda ocultar la sombra de la muerte de tu primo. Yo sé que estás llorando por él. Hija mía, espero que esta noticia te llene de mucha alegría porque vas a ser no la esposa del conde Paris. Y Julieta llora más. Hija mía, he aceptado cambiarte de academia. Y Julieta llora más. Hija mía, se ha aceptado el ciclo cero. Y Julieta llora más. Hija mía, tu profe Agüero se fue a tu academia. Y Julieta llora más. Sí. Y Julieta llora más, llora más, llora más, llora más. Y se enfrenta a su viejo, ¿ah? Se enfrenta a su padre, le dice, ¿cómo es posible? ¿No? Y el papá le dice, no entiende por qué está pasando esto. Es que el papá no entendía, ¿no? El por qué su hija le respondía de esa manera, siendo ella una chica tan presta a todo lo que su padre le aconsejaba. ¿No? Y el papá, muy amargo, al ver que sus planes se vienen abajo, el papá le dice, o tomas este camino, o lo mejor sería que decidas en la muerte. En serio, el papá la aborrece, la mamá también, y Julieta desesperada va a buscar a quién, a Fray Lorenzo. Se quiere matar, ella prefiere no vivir en la tortura que entregarse a otro hombre, porque ama profundamente a Romeo y ya se entregó a él. ¿No? Y cuando Fray Lorenzo ve a Julieta, le dice, hija mía, hay un camino, toma este brebaje, regresa a tu casa, dile a tu padre que has aceptado, reconcíliate con tu madre. Cuando estés sola en tu habitación, toma este brebaje. Vas a parecer muerta por 42 horas justas. Toma este brebaje. No, el rumor de tus mejillas van a huir, tu respiración será lenta. Y este plan le irá a Romeo para que ustedes después huyan y sean felices. Y Julieta le dice, no se preocupe, padrito, yo sabré cumplir. Y ¡fum! Llega a su casa y Julieta se reconcilia con su madre, se reconcilia con su padre, y cuando está sola, Julieta toma el brebaje y todos piensan al día siguiente que Julieta ha muerto. Ni siquiera la criada, que tanta confianza le tenía, le confesó el plan de Fray Lorenzo. Julieta llega a su casa y al día siguiente todos piensan que Julieta ha muerto. Julieta ha muerto. Hashtag Julieta ha muerto. Una tendencia que se difunde en todas las redes sociales de Verona. Julieta ha muerto. Pero en verdad era un fake, ¿no? Fray Lorenzo envía a Fray Juan una carta para que le envíe a Romeo. Y Romeo, siguiendo el plan, no se lleva a Julieta y pueden ser felices. Pero Fray Juan no logra salir, porque hay una peste en la ciudad. Y para colmo, Fray Juan se detiene a ayudar a una familia enferma. El que sí logra salir es Baltasar, el amigo y criado de Romeo, y le cuenta lo que todos creían. Julieta ha muerto. Cuando Romeo se entera de la muerte, ¿no?, de Julieta, de ese fake, no, Romeo piensa que ha muerto por su culpa. Y Romeo decide comprar un poderoso veneno allá en Mantua, que las leyes de Mantua prohibían.
Pero Romeo le paga una fuerte cantidad al boticario y el boticario le advierte que es una dosis muy fuerte, que no hay marcha atrás. Y Romeo le dice, ojalá tus palabras sean ciertas. Y Romeo regresa a Verona, de lo que había sido desterrado, y allí en el mausoleo Capuleto, ¿a quién ve? Ve al conde Paris, que estaba llorando a Julieta. Y cuando el conde Paris ve que este desgraciado está en el mausoleo Capuleto, piensa que Romeo va no, a profanar el cuerpo de su amada Julieta. Y el conde Paris se pelea con Romeo y Romeo lo mata. Sí, top 10 de las muertes más absurdas. Ya Romeo lo mata y el criado del conde Paris sale y le cuenta a todos que Romeo ha vuelto. Cuando Romeo ve a Julieta, Romeo se acerca y la ve perfecta. Parece que la muerte no hubiera mellado su belleza. Romeo la mira y le dice, esposa mía, amor mío, la muerte que ajó el néctar de tus labios no ha podido vencer de toda tu hermosura. Todavía irradia en tus ojos y en tu semblante donde aún no ha podido desplegar la muerte su odiosa bandera. Ahora quiero calmar la sombra de Teobaldo que yace allá en ese sepulcro. La misma mano que cortó tu vida va a cortarle a tu enemigo. Julieta, ¿por qué estás aún tan hermosa? ¿Será que el descarnado monstruo te ofrece sus amores y te quiere para su dama? No, no. Iré yo para impedirlo. Dormiré contigo en esta sombría gruta de la noche, en compañía de esos gusanos que son hoy tus únicas doncellas. Este será mi eterno reposo. Aquí descansará mi cuerpo libre de la fatídica ley de los astros. Recibe tú la última mirada de mis ojos. Y Romeo la mira tiernamente. Recibe el último abrazo de mis brazos. Y Romeo la abraza fuerte. Recibe el último beso de mis labios. Y Romeo la besa tiernamente. Labios, puertas de la vida, que vienen a sellar mi eterno contrato con la muerte. Ven, áspero y vencedor piloto. Mi nave está harta de combatir con las olas. Quiere quebrantarse en los peñascos. Brindemos por mi dama. Y Romeo saca el veneno. Cuán portentosos son los efectos de tu bálsamo. Alquimista verás. Así con este beso muero. Y Romeo cae, abrazando a Julieta. Y cuando cae, llega Fray Lorenzo. Y Julieta se pone de pie. Y Julieta dice, ¿qué hago acá? ¿Por qué no descanso en los brazos de mi amado? ¿Qué hago acá? Y en eso Fray Lorenzo, que ya ha llegado, dice, Julieta, oigo ruido. Deja pronto este foco de infección, este lecho de fingida muerte. La verdad suprema de Dios ha venido a desbaratar mis planes. Julieta, sígueme. Tu esposo ya se ha muerto a tu lado y París también muerto. Sígueme a un eterno convento y nada más me digas, porque la gente se acerca. Sígueme, Julieta, que no podemos detenernos acá. Y Julieta dice, ¿qué? ¿Yo en convento? ¿Yo? Ay, no, padre, yo aquí me quedaré. Esposo mío, más que veo. Una copa tiene en sus manos, con veneno apresuró su muerte. Cruel, no me dejó ni una gota que beber, pero lo besaré. Y tus labios que quizá contienen algún resabio del veneno. Él me matará y me salvará. Y Julieta lo besa. Aún siento el calor de sus labios. Es como la primera vez. Julieta escucha bulla y que dice, siento pasos, necesario abreviar. Julieta toma el puñal de Romeo y dice, oh dulce hierro, descansa en mi corazón mientras yo muero. Mi teta. ¿No? Y Julieta se lo introduce en el pecho a la altura del corazón. Y cuando llega la familia ve a los dos jóvenes amantes muertos y no entiende qué ha pasado. ¿Qué hace el conde Paris muerto allá? ¿Por qué Romeo ha regresado y ha matado al conde Paris? ¿Y por qué Romeo se ha matado con veneno? Julieta, ¿qué hace con una daga en el pecho? ¿No haya muerto hace rato? ¿Era un vampiro? ¿Era un zombie? No entienden nada. Y en eso llega Fray Lorenzo, capturado, y le cuenta todo lo que había pasado. Que los dos jóvenes se amaban, que Julieta había fingido su muerte, que Romeo estaba aquí para llevársela, y que el conde Paris quiso detener a Romeo, y Romeo lo mató. Y al final Romeo, creyendo que Julieta había muerto, que este plan era un plan fallido, tomó el veneno y murió a su lado. Julieta se despertó como era el plan, pero al ver a Romeo muerto, por la intensidad de su amor, se mató. Y todo se debe a lo de sus familias. Ya allí entendieron que por culpa de su odio, todo se venía abajo. Y entre lágrimas, el señor Capuleto le dio la mano al señor Montesco. Y el señor Montesco le devolvió la mano. Y prometieron hacer una estatua de oro tal que asombre a la ciudad. Una estatua de Romeo
y de Julieta. Y la obra culmina con las palabras finales del príncipe Escalos, que dice lo siguiente: tardía amistad y reconciliación que alumbra un sol bien triste. Seguidme, aún hay más que hacer, premiar a unos y castigar a otros. Triste la historia, la de Romeo y Julieta, la de Julieta y su Romeo. Y así termina esta historia que dura 5 días, desde un domingo hasta un viernes. 5 días de hechos que al comienzo parecía una bonita historia de amor, pero al final desencadenó en una tragedia donde varios miembros de esta familia van a fallecer. Salón, ayúdame, ¿cuántas muertes hay en Romeo y Julieta? ¿Cuántas muertes hay en Romeo y Julieta? Ajá, la primera muerte, ¿cuál es? La primera muerte es la muerte que le ha sentido la tragedia, la muerte de Teobaldo. La segunda muerte es la muerte de quién? La muerte de... No, perdón, la primera muerte es la de Mercucio. La primera muerte es la de Mercucio. La segunda muerte es la muerte de Teobaldo. La tercera muerte es la muerte del conde París. La cuarta muerte es la muerte de quién? De Romeo con veneno. Y la quinta muerte es la de Julieta con su daga de Romeo. Pero hay una sexta muerte que es la muerte de quién? De la madre de Romeo. Una muerte que no se representa, sino que se cuenta al final de la historia. Ahí está. Hay una sexta muerte que es la muerte de la mamá de Romeo. Muere de pena, una muerte que no se representa, muere de pena por el destierro de su hijo. Sí. Así que sería que muerte. En verdad la muerte de la mamá de Romeo es la tercera muerte. Sí, la tercera muerte. Cuando sale desterrado Romeo, la mamá no aguanta y la mamá muere de pena. Ujú. Así que son 6 muertes en 5 días. Salón, ten cuidado, ya cuando digas quiero un amor como el de Romeo y Julieta, al final son 6 muertes y duró menos de una semana. ¿Qué elementos renacentistas tiene esta obra? Igual quiero. Eh, Recuerda, elementos renacentistas tiene elementos de la tragedia griega. Hablamos del coro. El final fatal que los personajes no pueden evitar, pero a diferencia de la antigua tragedia griega, donde el destino se impone a los hombres, aquí son los hombres que van a motivar este destino por sus pasiones. Las pasiones son las que inclinan la balanza en contra de los seres humanos. Este amor desbordante los llevó a que los jóvenes lamentablemente no tengan este final fatídico. Eso es lo genial de William Shakespeare, ¿ya? Y bueno, querido Salón, esta semana que nos toca repaso, ya en esta semana terminamos con lo que es romanticismo. Va a ser más fácil aún, porque es un repasín, ¿ya? Ya hacemos todas las claves que nos faltan y respondemos todas las preguntas. Sí, y lo que pasa es que el destino ya no es impuesto por los dioses, sino que el destino se presenta por las decisiones no llevadas por sus personajes, impulsadas por la pasión. Es la pasión la que da este desencadenamiento trágico. Claro, hay referencias mitológicas. Oscar, hay una parte, bueno, hay varias partes, pero hay un diálogo que me recuerdo. Hay un diálogo donde Romeo, cuando habla de Rosalía, dice, ella es tan casta como Diana la cazadora. Tan casta como Diana la cazadora. Diana es el nombre romano de Artemisa, la hermana melliza de Apolo, diciendo que Rosalía ha tomado los votos religiosos por eso que es casta, referencia mitológica. Y así vas a encontrar muchas referencias mitológicas, ¿ya? Oscar, ¿quién le había dado el veneno a Romeo? Ah, el veneno lo compró de un boticario allí en Mantua, un boticario en Mantua, ya al final de la historia, en el desenlace. Igual nos vemos el martes en el colegio, profe. Ya, visito. O sea, ¿puede explicarme la ruptura de las reglas clásicas? Ah, ya, recuerda que Romeo y Julieta no cumple con las unidades de tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que la unidad de tiempo no cumple con la unidad de tiempo ni con la unidad de espacio. Las tres unidades aristotélicas es unidad de tiempo, unidad de espacio y unidad de acción. Unidad de tiempo quiere decir que la obra sea en un día. ¿Te acuerdas de Edipo Rey? Todo sea en un día.
Romeo y Julieta son 5 días. Rompe con la unidad de tiempo. 5 días. Julieta pasa durmiendo 42 horas justas. Unidad de espacio, también rompe la unidad de espacio porque lo que se va a dar en más de un lugar se da en Verona y en Mantua. La mayor cantidad de acciones se dan en Verona, pero también acciones en Mantua. Por ejemplo, cuando Romeo compra el veneno. El Romeo compra el veneno en Mantua, al boticario. Ya, así que recuerda, Romeo y Julieta es una obra de William Shakespeare que presenta elementos innovadores y también, no, también encontramos elementos que están vinculados con la antigua tragedia griega. ¿Qué elemento innovador no cumple con las unidades de tiempo? Los personajes son diferentes estratos sociales, como la ama Baltasar. Y un subtema también interesante de la obra es la crítica al clero, el papel de Fray Lorenzo, que termina siendo un cobarde, ¿no? Que todo lo que hace lo hacía a escondidas, cuando la iglesia en la Edad Media tenía un papel fundamental. Bueno, Gersolón, eso ha sido todo por hoy. Es una obra de transición entre el Renacimiento y el Barroco o suele era... Ah, no. Romeo y Julieta es una obra renacentista. No es una obra barroca. No encontramos elementos del barroco en Romeo y Julieta. Pero sí el autor es un autor de transición, porque él tiene obras renacentistas como Romeo y Julieta y tiene obras barrocas como Hamlet. Él es un autor de transición. ¿Ya? Ya, aquí nos quedamos. Cuídense bastante. Nos vemos el día jueves en la noche. Chaucito. Abrazo para todos. Bye bye.